Bueno, hermana, ahora pues pasemos a que nos cuente las experiencias sobrenaturales, porque sabemos que, como ya lo decíamos, después de un proceso Dios estaba afinando muchas cosas para usarle de una manera sobrenatural. De todas las experiencias que tiene, a ver, cuéntenos algunas. Ok, hermano, estas experiencias sobrenaturales que también a mí me impactaron, hermano, este fue después del fallecimiento de mi esposo y de mi hermano. Este, y cuando estuve en el tiempo del avivamiento del Espíritu Santo, donde yo recibía se puede decir que el Espíritu Santo me tocaba muy seguido. O sea, me estaba ungiendo. Yo así lo sentí, hermano, porque cada vez que yo iba a esas prédicas, a esas reuniones del avivamiento del Espíritu Santo, sentía y me usaban, y es cuando en una de ellas me dio la danza de guerra, hermano. Me dio la danza de guerra porque predicaron que dijo que íbamos a tener una experiencia sobrenatural y que el Señor estaba dando danza de guerra, y que si lo sentíamos, que la tomáramos y que hiciéramos lo que el Espíritu Santo nos, nos decía. Bueno, yo estaba en la adoración, hermano, y estaba yo ahí, y de repente yo sentía que me movían, pero como quien dice, me atrancaba. No, entonces ¿Se me resistía? movía, sí, me resistía, y me movían para otro lado, y mis pies se movían sin que yo los moviera, mis manos. Y a veces yo me agarraba las manos, o cruzaba los pies, o me sentaba, pero me paraban. Entonces, pues yo decía, ¿qué pasa? Empezaron a cantar la alabanza de fuego, fuego, fuego. Entonces allí fue cuando empezó más el Espíritu Santo. Y pues yo me movían a las sillas, y yo tiraba las sillas con el movimiento que no me quería. Entonces fue cuando entonces dije, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mí. Me solté, hermano, y me empezó a mover, y me llevó hasta el altar. Y allí me empezó a dar pasos que pues yo no entendía. Mis pies se movían, mis manos se movían, remolineaba, todo me movía, y yo sentía que daba yo unos remolinos muy fuertes, que decía, pues si lo hago yo, me voy a marear. Y de repente me paraba, hermano, y no estaba mareada, y seguía. Y pues hasta que se terminó la alabanza de fuego, y ya después me quedé tranquila. Estaba sudando, mojé toda mi ropa, un calor intenso, mis pies me ardían, hermano. Me ardían mis pies, y tenía yo que caminar, tenía que moverme. Entonces ahí el Espíritu Santo me dijo, tienes que soltarte, porque desde hoy en adelante esta es mi danza para mí, no para el hombre. Con esta danza vas a poder liberar y sanar lo que yo voy a hacer. Hermano, pasó eso, yo entendí. Fui en una reunión, hermano, y toqué a una hermana, y fue cuando se cayó. La toqué, la saludé, hermano, paz de Cristo, y fue cuando me dijo que no la tocara, porque pues ella dijo que quién sabe qué le había hecho. Y es lo que me dijo el Espíritu Santo. Eso es lo que te van a empezar a decir, no van a creer nada de lo que tú haces. Incluso te van a decir que tú estás endemoniada. Y cierto, hermano, así me dijeron ciertamente unas hermanas. Porque cuando el Señor me agarraba en la danza y me empezaba a danzar en el templo, eso es lo que decía. Incluso un pastor me paró y empezó a orar por mí, y empezó a echar demonios fuera de mí.
pero yo seguía danzando y no me paraba. Y el hermano supuestamente decía que estaba endemoniada. Entonces el Espíritu Santo me dijo, quédate quieta. Y de repente me paré para que ya el hermano ya no dijera, pero me dijo, no abras tus ojos, quédate quieta y alábame. Y así lo hice, y el hermano ya no dijo nada y quedó. Entonces, pues pasó y empecé a entender que el Señor, a escuchar al Señor para lo que Él quería que yo hiciera. Después en mi trabajo, hermano, cuando yo saludé a una compañera en el checador y le dije buenos días y le di la mano, me pasó lo mismo que con la hermana. Se cayó y pues yo la levanté, pero me dijo, no me toques porque sentí una electricidad contigo. Tú traes electricidad, no me toques, estás muy caliente, me decía. Entonces, pues ya no, ella se levantó y pues ya yo me fui a mi servicio y todo. Pero a mí, estaba yo en el hospital, en hospitalización de medicina interna. Y me mandaron a que bajara al segundo piso porque mi medicina interna quedaba en el tercero. Que fuera yo a ver al médico para que viniera a ver un paciente. Y yo pasé al elevador, pero también llevaban ahí a un difunto. Pues en el hospital se maneja como alta 6 cuando ya fallecieron. Entonces pues llevaban un alta 6 y pues lógico lo llevaban tapado todo. Y yo me subí ahí junto con los camilleros. Y entonces pues ya se cerró el elevador y a mí se me ocurrió agarrarme de la camilla. Cuando yo toqué la camilla, el muerto se levantó. Y yo también me asusté. Y los camilleros también. Y dijo uno, no, es que ya se estiró y por eso se levantó. Pero él sacó las manos y empezó, y habló, y abrió los ojos y dijo, ¿a dónde me llevan? Y yo me quedé así y hasta retiré la mano de la camilla. Pero después la volví a poner, no sé por qué, pero la volví a poner. Y entonces los camilleros se quedaron, uno y estábamos sorprendidos, y el otro se quedó pues mudo, porque no, pues ¿dónde la lleva? Y luego le digo, lo llevan a rayos X. Yo le dije al paciente, lo llevan a rayos X. Y los camilleros pues decían, se quedaban viendo los dos como diciendo qué está pasando. Entonces yo le dije, pero llévenlo a su cuarto porque tiene que tener la bata limpia, porque llevaba la bata sucia. Entonces pues los camilleros nada más se me quedaron viendo y volvieron a subir el elevador. Y ya lo subieron al tercer piso y yo bajé con él al segundo y se lo llevaron a su cama. Y yo bajé por el doctor y ya subí con el doctor por las escaleras y ya estaban comentando ahí muchas cosas y que el muerto se levantó y que como que a lo mejor no lo habían visto bien, que a lo mejor no estaba muerto y que por qué lo habían bajado. Bueno, y ya yo llevé al doctor a ver al paciente que tenía que ver. Y después ya hubo mucho comentario allí en el piso y los doctores que lo estaban viendo a él era de la vesícula que lo habían operado y había sangrado mucho y por eso había fallecido. Entonces, pues que el doctor decía pues que es un milagro, esto es solamente un milagro. Porque si ya lo habíamos checado todo que no tenía signos vitales y todo, ya le habían hecho un electrocardiograma para ver que no tuviera signos vitales y lo bajaban pues para que le hicieran la autopsia. Entonces, pues, eso pasó, lo sobrenatural, y eso fue cuando yo andaba en toda del
avivamiento del Espíritu Santo y cómo me ministraba. Y el Señor me decía, eso va a suceder, hija, porque tienes mi unción. No hace falta que grites ni que digas, simplemente con que toques. Y de ahora en adelante dice, cada vez que tú saludes, vas a empezar a sentir con tu tacto lo que tiene y lo que tienes que hacer por él. Vas a sentir el dolor, vas a sentir lo que ellos tienen y tienes que orar por eso. Tienes que orar. Entonces, pues yo ya sabía que tenía que dar la mano. A veces me detenía, hermano, pero el Señor me dice, salúdale, porque sabía que tenía yo que hacer. Entonces, pues a veces le saludaba y me daban dolores en mi corazón, me dolía la cabeza, me dolía el pulmón, me dolían los riñones, me dolían los pies. Entonces, pues yo a veces les decía, ¿puedo orar por ti o simplemente el Señor ya te sanó? O sea, usted sentía lo que la otra persona, la necesidad que tenía, ya fuera enfermedad o cualquier otra cosa. Así es, hermano. Me dio el sentir de por medio del tacto y pues lo tenía yo que hacer. Él me decía qué tenía yo que hablar y qué tenía yo que decir para que se sanara esa persona. Entonces, porque yo no iba yo a decir como ahora decimos espíritu, quién sabe qué, sal fuera. No, simple le hablaba yo al órgano y me decía, háblale a ese órgano que está sano, que no tiene ninguna enfermedad, que va a funcionar conforme yo lo diseño. Y le decía así a las personas y ellos se quedaban porque lo sentían, hermano. Sentían cuando el Señor los sanaba. Y entonces así empezó a surgir eso sobrenatural en mí y empecé a decirle a las personas que me dejaran orar por él. Oraba yo por su vesícula, por sus riñones, por su hipertensión, oraba yo por su diabetes, oraba yo por sus intestinos. Entonces, incluso oraba yo por sanidad del alma, hermano. Porque cuando yo la saludaba sentía yo una tristeza y sentía ganas de correr y de ir o me venían pensamientos raros y entonces le decía, Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía, ora por sanidad del alma y me daba las palabras para hablarle a su alma y se sentían tranquilas y ya, ellas sentían, no me conocían, incluso hermano, estuve yendo, más bien ahí en mi mismo trabajo me decía el Espíritu Santo por qué persona tenía yo que orar para que la sanara. Pero me decía que no te vean tus compañeras, que no te vea tu jefa de piso, porque ellas no creen y te van a empezar a decir que tú estás loca y que andas haciendo cosas que no debes de hacer. Y así fue, hermano. El Espíritu Santo me ponía el momento. Y así lo hacía. Y se iban los pacientes. Entonces decían los doctores, pues no sé qué pasó, porque le hacían examen y que la tenían que operar. Pero dice, ya no tienes nada aquí, ¿qué te vamos a operar? Entonces las daban de alta, pero ellas ya sabían que yo ya había orado por ellas. Y pues por medio de la fe de ellas, porque ellas creían, porque yo les decía, ¿puedo orar por ti porque el Señor te va a sanar? Sí, me decían sí, aunque fueran católicas, hermano, me decían que sí. ¿Todas creían? Todas creían, hermano, y la sanaba el Señor. O sea, por la fe, como dice la palabra, pues Dios ama a todos, hermano. No hay excepción de personas. Ahora, hermana, ahora que está contando todo esto sobrenatural, fíjese que en muchas ocasiones creemos más lo que dice un doctor que lo que dice Dios. Y en su palabra dice que Él hacía sanidades, hacía muchos prodigios. Y hoy en día nos cuesta creer que eso sigue vigente. Y le creemos más a un doctor que te dice, te quedan 6 meses de vida.
Ahora, ¿cómo, qué es lo que usted hace para mantener esa comunión con Dios? Porque si usted se aleja de Dios, deja si se desconecta de la Amén, fuente, hermano. o sea, usted ya no iba a ser usada como, No. o sería usada como Dios la usa. ¿Cuál es la forma de que usted busca a Dios? Mire, hermano, el Señor me decía, tienes que pagar el precio por lo cual yo te voy a usar. Entonces yo entendí en todo el proceso que me llevó cuando desde empecé a escucharlo y empecé a ver los ángeles y empecé a escuchar su pensamiento, a veces su voz audible. Es porque ya me había pasado por un proceso, hermano, donde me estaba enseñando que de quién tenía yo que depender. Porque, hermano, simplemente en el área en la cual me llevó para ser enfermera, yo entendí ahí cómo es posible que yo nunca pensé ser enfermera. Y desde un principio me dio la beca, me dio oportunidad de estudiar, puso un doctor para llevarme a aprender más cosas. Y cómo me fue enseñando, porque yo empecé a buscarlo, pero él llegó en el tiempo justo, hermano. El tiempo justo que dijo, ahora sí ya basta, ya te quiero usar. Entonces empezó el proceso, hermano. Su pregunta es, ¿cómo obtiene para estar con Dios esa comunión? Bueno, hermano, empecé a ayunar, empecé a meditar en la palabra porque el Señor me empezó a decir cuáles ayunos hacer, me empezó a enseñar cómo tenía yo que escudriñar la palabra, qué tenía yo que cambiar en mis pensamientos, en mi forma de hablar y en la forma de escuchar. Entonces, Él empezó a tocar mi carácter, empezó a cambiar mi carácter, empezó a cambiarme totalmente, hermano. Entonces fue cuando empezó a surgir lo sobrenatural en el proceso, porque fui aceptando, fui entregando. No me rehusé a aceptar lo que tenía yo que hacer, hermano. Por lo de mi esposo difunto. ¿Cómo se acercaban mis compañeras a, déjalo? Y, mira, el doctor te está hablando, él quiere estar contigo, que te quiere poner casa, carro y que te va a sacar de trabajar, te va a dar todo. Mis compañeras me decían, los mismos doctores se acercaban cuando conocían a mi esposo. Yo nunca acepté eso porque dije, es mi esposo y si Dios me bendijo, que me dijo, hasta que la muerte los separe. Entonces empecé a entender eso y fue el proceso. Y entonces fue cuando el Señor me empezó a enseñar que para los procesos teníamos que orar, depender de Él, dejarme guiar, aprender a escuchar y a estar quieta, hermano. Eso es algo muy simple porque en la palabra de Dios lo dice, quedad quieto y medita en tu alma. Medita en tu almohada, ¿verdad? Entonces, allí es donde empecé a tener. Y cuando yo empecé a entender eso, me metí más a la oración y le decía, Señor, ahora sí le decía como dijo sus apóstoles, enséñanos a orar, Señor. Yo le decía, enséñame a orar, a entrar en tu trono para que no sean repetidas mis palabras. Guíame tú. Me mandaba salmos, me mandaba a proverbios, hermano, y me decía así, estas son mis oraciones, son las que tienes que decir. Y yo me quedaba sorprendida, hermano. Y así era como yo estaba en comunión con Dios. Lo más importante, hermano, que el Señor me dio es que me dijo,
Tú tienes que tener ayunos de tus oídos, ayuno de tus ojos, ayunos de tu mente y ayuno de tu corazón. No es dejar de comer, hija. Cuando yo te diga que tengas ayuno, de que no comas, yo te lo voy a decir y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Hermano, me empezó primeramente a tener ayuno en mis oídos. ¿Cuál es el ayuno de mis oídos que papá Dios me dio? Es no escuchar a las demás gentes que están hablando cosas incorrectas como ahora en el mundo. Cuando me metí en esos ayunos y que yo andaba por ahí en mi trabajo, quítate de ahí, vete allá o lee mi palabra. Y así me hacía los ayunos de los oídos. Cuando me decía ayuno de mi mente, me decía, háblale a tu mente y prohíbele pensar pensamientos incorrectos para que tu boca no hable. Ahí sí batallé mucho, hermano, en el ayuno del pensamiento. Y sí lo lograba, me decía 1 o 2 ayunos. También de mis ojos, hermano. No veas a esa persona, no voltees hacia allá, camina recto, no veas. Así, hermano, cierra tus ojos. Y eso era el ayuno de mis ojos. Medita en mi palabra, lee mi palabra. Y me mandaba a los salmos y proverbios siempre, hermano. Hija mía, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando me hizo ayuno de mi corazón, me dijo, en tu corazón no debe de haber angustia, no debe de haber temor, no debe de haber tristeza, no debe de haber odio, no debe de haber nada en tu corazón. En tu corazón tiene que haber alegría, gozo y paz. Así me decía. Y así lo sentía, hermano, cuando me hacía. Pero aprendí a hacer todo eso, hermano. Pero cuando vino el ayuno de la comida, me dijo, ahora ya vamos a hacer el ayuno de tu carne. Tu carne la vas a sacrificar, dice. Y yo me ponía a pensar, y no, eso no. O sea, pensaba, pero él ya sabía lo que estaba. No, hija, eso no, dice. Tú tienes que sujetar a tu carne a no comer, porque vas a estar en santidad. Vas a estar en santidad, dice. ¿Cuál es la santidad? Vas a estar en oración, vas a leer mi palabra, la vas a meditar y vas a estar a solas, sin escuchar nada. Sin nada que tengas, no, que apaga el teléfono, que no prendas la tele, que no escuches tu cuarto, tu Biblia, tu cuaderno y tienes que escribir lo que te diga o lo que estás meditando en la palabra. No vas a comer. Si vas a tomar agua. Hermana, pasaba yo 24 horas y no tenía hambre, estaba tomando y estaba meditando. Después me hizo hacer esos 3 veces, hermana. Duré 3 días haciendo ese ayuno. Pura agua, hermana, 3 días. Pero me tocó en mi trabajo. Y ahí es donde dice, aquí es donde te voy a probar si ya estás lista en tus ayunos de la carne. Hermano, me invitaba, vente, vamos a desayunar, Marce, vente, vamos a comer, Marce, ven, mira, te traje un jugo. Sí, lo acepto, sí, no, al rato voy a la comida. No, es que tengo que ver un paciente. O sea, y me ocupaba o me desaparecía. Y sí aceptaba los jugos, pero no me los tomaba. Para que no se... Y así era, dijo el Señor, ya estás lista. Ahora vas a aprender a comer. Ahora vas a empezar a comer almendras. Almendras porque te voy a dar aceite fresco. Una semana me trajo comiendo almendras, no otra cosa. Almendras y agua, no otra cosa. Y no tenía hambre. Me decía, ahora come 5. Ahora coma 3, ahora come 10. Así, una semana me trajo en ayuno de almendras. Y ahí es donde dice el Señor,
es donde se refleja mi poder, porque yo les he dado poder y autoridad, dice. Y ahí es donde se va a reflejar, y más lo sobrenatural, dice. Pero tienen que aprender a ayunar en todos sentidos y aprender mis leyes. Eso fue lo que me señalaba siempre la palabra. Y un ángel siempre estaba conmigo. ¿Por qué, hermano? Porque venía a atacarme el enemigo, pero el ángel me defendía. Y yo estaba atrás. Pero yo veía lo que él hacía, porque me estaba defendiendo, hermano. Entonces dije, gloria a Dios, Señor, gracias. Y me regocijaba, hermano. Pero el Señor nunca me dejó que dijera o que contara lo sobrenatural, a menos que pasara en ese momento y ellas lo vieran. Pasó. Así es, hermano. Pasábamos al altar, porque luego a mí me pusieron en el altar, porque mi pastor me pidió para el altar, porque al líder de intercesión le dijo, hermano, quiero que me ponga la hermana Marcelina en el altar, no en intercesión. Entonces, cuando predicaban, daban las prédicas y que el Señor hablaba y decía, entonces el pastor me llamaba y me decía, hermana Marce, ore por esa hermana porque tiene dolor en la vesícula, porque él ya lo estaba sintiendo, pero a mí me mandaba a orar. Y yo oraba por ella y sanaba a la hermana. Después, cuando una vez estuvo ahí un hermano que tuvo un accidente y estaba fracturado de su pie, pero yo sentí el dolor, hermano, mi pie así, y yo fui con el pastor y le dije, y me dice, muy bien, hermana, vamos a orar, usted va a tocar el pie y yo voy a orar. Hermano, yo le toqué el pie, estaba orando, e inmediatamente el hermano tiró las muletas y empezó a danzar. Y el Señor eso fue algo sobrenatural. Entonces ya empezó a ver el pastor que el Señor a mí me usaba. Entonces habló conmigo y me dijo el pastor, hermana, necesito que usted sea el apoyo del altar para que lo que usted vea, lo que usted sienta, me lo diga para poder orar por lo que le está mostrando el Señor. Y yo le dije, sí, hermano. Entonces así fue cuando me empezaron a conocer de que había algo sobrenatural que el Señor me estaba dando. Y el pastor estaba en esa misma conexión, porque otro pastor dice, a ver, aquí nada más el que tiene visión soy yo, y mantente en el anonimato. Él percibió la manera que Dios lo usó, y fuera de ponerlo a duda lo que usted hacía, se apoyó en usted. Eso quiere decir que el pastor estaba en esa conexión con el Espíritu y entendía esa parte. Amén, hermano, porque mi hermano pastor, él entendía o tenía discernimiento que Dios le mostraba y le decía. Entonces, pues me llamaba, y como dice, sí, estábamos en un solo espíritu. Entonces, cuando él a veces sentía algo, yo también lo sentía, y nos hacíamos señas, ya sea con la mano o con los ojos. Y ya inmediatamente, a veces me decía, adelante, hermana, adelante. Entonces lo hacía. Y así fue cuando el Señor me empezó a usar en lo sobrenatural, y porque mi pastor pues tenía esa conexión, si tenía ese discernimiento y estaba en el mismo espíritu, ¿verdad? Así es. Cuéntenos cómo estuvo en la ocasión que iba a esta nueva iglesia y que no conocía, y el Señor le fue dirigiendo calle por calle. Gloria a Dios, hermano. Eso fue algo tan hermoso como todo lo que hace el Señor Jesucristo, hermano. Pues ya que pasó todo, que ya yo después ya me volví a casar y todo, nos regresamos para Temascalapa, la casa de mis papás, mi esposo y yo. Pero yo le decía al Señor,
Señor, por favor, llévame a una iglesia donde se mueva tu Espíritu Santo y que sienta tu presencia, porque yo me estuve congregando ahí mismo en una iglesia trinitaria y sí sentía, pero como que había algo que no permitía que me soltara como Dios quería. Entonces, pues seguí orando hasta que una vez yo le dije a mi esposo, porque pues me casé otra vez, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposo, amor, vamos a ir a una iglesia a Tizayuca. Y dice mi esposo, pero ¿en Tizayuca? ¿Y dónde es? Le digo, pues tú vamos, porque el Señor nos va a llevar. Entonces, pues agarramos el carro. Pero ya Dios le había dicho que le iba a llevar a una iglesia. Sí, hermano, ya Él me dijo, vas a tener una iglesia donde te vas a congregar y donde ahí te voy a tener. Los voy a tener porque mi esposo y yo los voy a tener. Ahí van a estar. Entonces, pues ya mi esposo manejó y todo. Dice, bueno, mira, te vas para como si fueras a Tizayuca y ya Dios nos va a decir cómo. Entonces yo iba meditando, hablando con Dios y yo le iba diciendo a mi esposo, ahora da la vuelta a la derecha. Pero ¿cómo usted sentía? ¿Era el sentir o era una voz audible? No, hermano, era un pensamiento fuerte. Venía su pensamiento a mí y me decía, ahora ve a la derecha, ahora ve a la izquierda. Entonces el camino que nos daba, pues llegamos, ya ve que venimos de Temascalapa, y decía vuelta para la derecha y luego vuelta para la derecha. GPS. Así es. Y yo le decía a mi esposo vuelta y decía, y mi esposo pues nada más volteaba y me veía, pero ¿a dónde vamos a ir? Pues tú síguele porque Dios nos va a llevar. Y luego otra vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, síguele recto, vuelta a la izquierda. Entonces cuando mi esposo ya iba sobre una donde nos había dicho vete derecho, mi esposo tiene una visión bien completa de que todo lo ve, que a veces yo me quedo, ay, como yo no lo vi. Entonces él alcanzó a ver el escudo de la iglesia, pero no dijo nada más, dijo, un escudo. Y él siguió y le dije, ahora dice que a vuelta a la derecha, ahora dice que vuelta a la izquierda y luego dice, a tu izquierda, ahí es donde van a estar. Y fue cuando nos paramos y fue cuando llegamos allá a la misión, que ahora donde estamos, hermano, estaba el pastor, estaba pues no como ahora ya está, hermano, estaban ustedes, estaba una lona, todo frío. Yo decía, señora, aquí no. Y luego entonces mi esposo la empezó a buscar en el GP, que a ver si estaba allí la iglesia. Y allí salió la iglesia, pero dice, pero ¿y cómo antes no nos las dio el Señor? O sea, ¿cómo nos llevó el Señor allí guiándonos exactamente? Pero nos dijo, van a ir a la iglesia donde van a estar, ahí, y ahí es donde, y con la emoción que yo entré danzando, hermano, que usted recuerda, porque sentí en el momento en que yo pisé allí, empecé a danzar porque sentía al Espíritu y empecé a danzar y a gozarme, hermano, porque usted estaba ministrando con su esposa y yo empecé a alabar al Señor y me ministraba al Espíritu Santo y me salían las lágrimas, emociones, hermano, y decía gracias y yo le daba gracias porque nos llevaba. Esa fue la experiencia que nos dio, igual como cuando me llevó con la hermana vidente, guiándome ahí, y así fue cuando llegó, que hasta ahorita ahí estamos, hermano. ¿Y has seguido viendo ángeles? Sí, hermano. He seguido viendo los ángeles, he seguido viendo cuando ustedes ministran, cómo Dios los usa. Yo recuerdo que una vez que me tocó el Espíritu Santo y que me dijo, dile a mis hijos que ese ministerio yo se los he dado.
y que sigan adelante porque me agrada todo lo que están haciendo. Que sus manos son bendecidas. Y usted, me acuerdo cuando yo volteé a usted y le dije, y a la hermana también y le dije, Dios la va a bendecir grandemente. Todavía no estaba embarazada. La va a bendecir grandemente, pero Dios ya me había dicho, a ella le voy a dar a un hijo y va a ser niña. Nunca le dije a la hermana porque Dios dijo, no hables, solamente está muy bendecida. Y así eso llegó y me dijo, ellos me ministran, ellos sí siempre van a estar ministrándome porque yo se los he dado. Y yo voy a estar con ellos y los voy a bendecir grandemente. Entonces yo sigo oyendo a Dios, sigo viendo a los ángeles y me sigue dando palabra para su pueblo porque me ha dicho, los ministerios, los dones son para la edificación de mi pueblo, pero muchos no los quieren sacar. Tenemos que estar con Dios, no desconectarnos como usted dijo, siempre. Y entre más contacto tengamos con Él, mayor será, como dice la palabra. Entre más te dé, más te demandaré. Entonces, esa es lo que Dios está haciendo y sigue siendo todavía conmigo. Y últimamente que todo este proceso que he pasado con mi familia, con mis hermanas, porque Dios ha hecho milagros grandes en mis hermanas de las enfermedades. Me las ha avisado, me las ha mostrado y me ha dicho que van a sanar y lo ha hecho, hermano. Y si yo me aparto de Él, hermano, me regaña, hermano, y me empieza a molestar. No has leído la palabra, no has ayunado, no has hablado conmigo, te has ido para acá y a veces me siento mal, pero luego le digo, Señor, es que estos afanes de la tierra, Señor, no me dejan. No, hija, sí te dejan. Ministra, le digo, Señor, es que antes no tenía yo con qué distraerme y ahora sí, porque me has dado a distraerme con mis hermanas, con mis padres. Y siento que no te estoy sirviendo bien. Tú me estás sirviendo bien, hija. Yo te estoy usando en lo que yo quiero usarte. He visto los milagros que Dios ha hecho con mi familia y que pues bueno, Dios sabe cuándo va a tocar sus corazones y cuándo van a... Pero sí me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces yo siempre he dicho, mis papás están salvos, Señor. Y Él me ha dicho sí. Entonces, bueno, dije, ya mis papás están salvos, pero faltan mis hermanos y pero Dios está tratando con ellos, hermano, el proceso. Yo recuerdo, hermano, que yo oré por mi hermano Pedro, que es el segundo, y le dije, Señor, trata en su corazón para que él vea que tú lo amas. Hermano, después él pasó una enfermedad donde le pusieron un cateterismo en su corazón. Y era cuando yo estaba llorando por él. Y yo le dije, Señor, porque me habló un sobrino, tía, ore por mi papá porque a lo mejor ya no contamos por él. Y yo le dije a mi sobrino, no, hijo, tu papá todavía tiene mucha vida por delante, porque todas las cosas que pasan es por algo. Ten fe, tu papá todavía va a tener vida. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Y yo aun cuando veo a mi hermano, porque él era ateo, él decía que yo soy ateo, pero cuando pasaba algo le decía gracias a Dios y yo me quedaba. Le decía, pues no que eres ateo, ¿por qué le estás dando gracias a Dios? Y no me contestaba. Entonces, pues a mi hermano le hicieron un cateterismo en el corazón y simplemente el Señor dijo, le estoy dando una oportunidad para que se arrepienta.
y ya le dio diabetes, hermano. Pero el Señor dice, es proceso donde quiero ablandar sus sentidos y su fe. Porque también recuerdo la primera vez que llegamos a la misión y sentimos esa misma presencia y el Señor nos estableció. Entonces, cuando usted ha dado palabra, cuando usted ha hablado y ha dicho acerca del ministerio, nosotros lo hemos tomado. La gloria no es para nosotros. Amén, hermano. Es un honor, es un privilegio que Dios nos haya escogido para servir ahí. Pero nada es nuestro, todo es de Él. Así es. Y siempre decimos ahí en el ministerio, estemos cantando pues delante de 500 hermanos o delante de 3 hermanos, la intensidad con la que nosotros lo hacemos es la misma. Y tal vez algunas personas no lo crean, van a haber personas que sí lo creen, y tal vez por esto estamos haciendo para que llegue a las personas. Y escuchaba una vez una predicación que decía, bueno, la persona que no lo cree, pues se lo pierde, ¿no? Amén, hermano. Pero nosotros lo creemos y creemos que va a llegar a muchos hermanos, a muchas personas que lo van a creer igual y que van a agarrar esa palabra, la van a hacer suya y van a salir adelante. Y como usted decía, los dones se tienen que seguir activando. Amén. Y creemos que así va a pasar. Que tenemos que ir creciendo porque la obra de Dios no va a parar. No, hermano, no va a parar. Y nada, como usted lo dice y Dios mismo también lo ha dicho, nada es suyo, nada es nuestro. Todo es de Dios. Solamente yo invito a que todo ser humano que crea en Dios y que esté leyendo su palabra y la esté escudriñando, Dios los va a usar grandemente, hermano, siempre y cuando creemos y creemos en Dios, porque una cosa es creer y otra cosa es creerle. Entonces, Dios va a usar. Cada uno de nosotros, hermano, traemos dones. Lo único que tenemos que hacer es avivarlos, creerle a Dios y que Él es el que hace, no nosotros, hermano. Nosotros somos un vaso simplemente donde Dios está usándonos. Somos el vaso donde Él quiere mostrar que sigue siendo el de ayer, el de hoy, el de siempre, y que Dios sigue haciendo milagros, y es sobrenatural, hermano, porque Dios sigue siendo el mismo. Como dice su palabra, todo lo que tú ves, todo lo que yo he hecho pasará, pero mi palabra no. Entonces, Dios es inmutable, hermano, no cambia. Nosotros sí, pero Él no. Él sigue siendo el mismo y sigue haciendo los mismos milagros sobrenaturales, hermanos. Como dice usted, algunos no lo creerán, pero otros sí, hermano. Y es a donde decimos, úsame, Señor, úsame. O yo quiero lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi hermana. Pero quizás no sabemos qué proceso pasó el hermano, la hermana, para poder que el Señor lo use y que le dé la autoridad y que el Espíritu Santo esté con él. Y aparte, que no lo contristemos, hermano, porque eso es la base principal de no contristar al Espíritu Santo y decirme, heme aquí, como Isaías le dijo, ¿verdad? ¿Quién irá? ¿Y quién irá? Y Isaías dijo, heme aquí, aquí estoy. Y que le puso el carbón ardiente en su boca para que hablara, hermano. Si tenemos que hacer algo y el Señor hace el resto, ¿no? Tenemos que dar ese pequeño paso de fe, de activarnos también. Y el Señor está ahí esperando que nosotros digamos, heme aquí, ¿no? Pero tenemos que dar ese paso. Amén, hermano. Decir que quiero hacerlo. Sí. Hermana, muchas gracias por haber venido.
Y me gustaría que nos despidiéramos haciendo una oración para que se activen los ministerios, para que se activen los dones y para que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar. Bueno, en primer lugar, gracias, Señor, porque me permitiste hablar. Gracias por mi hermano Luis, porque lo usaste grandemente para hacer este testimonio, y que este testimonio de tu presencia, de tu verdad, de tu justicia, de tu amor, Señor, que llegue a las personas que tienen el corazón dispuesto para obedecerte y para decir: heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Amado Padre Dios Todopoderoso, tú conoces los corazones, las mentes, tú sabes el caminar, el mover, como tu palabra lo dice. Tú tienes pensamientos de bien y no pensamientos de mal, Señor. Actívanos, activa los dones, Padre, porque en este tiempo necesitas, como tú lo has dicho, necesito mi pueblo para que vayan, y necesito una iglesia sana y libre para que empiecen a trabajar aquellas almas que están contristes, aquellas almas que están heridas, aquellas almas que están encarceladas, Señor, porque por medio de tus hijos, donde tu Espíritu Santo entra y dice: aquí está esta alma que está libre de estar encarcelada. Y ahora en estos momentos, Padre Dios, yo invoco tu nombre y declaro, Señor, que todas esas almas que están encarceladas, enfermas, Señor, todos aquellos hermanos, hermanas, donde está tu pueblo de Dios, Señor, porque tú quieres una iglesia sana y limpia y libre de toda enfermedad. En estos momentos, Padre Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, los atrape y los vaya y entren a sus hogares, Señor. Los ángeles, Señor, que estoy mirando, Señor, en estos momentos, ordeno vallado de ángeles que rodeen su casa y que levanten, Señor, esos corazones, que levanten ese ministerio, Señor, porque tú quieres que se levanten para ayudar a lo que tú quieres hacer en tu pueblo, Señor. Porque hoy en este tiempo, amado Padre, quizás ya no creemos en lo sobrenatural, pero tú sigues siendo el mismo, Padre mío. En el nombre de Jesucristo declaro libertad. Declaro esa libertad de almas para que empiecen a mostrarse más contigo, que te busquen, que escudriñen tu palabra, que empiecen a orar y que te empiecen a creer a ti, mi amado Padre. En esta hora y en estos momentos, Señor, tú eres el que ve y tú eres el que sabe todas las cosas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias porque me permitiste estar en este momento, Señor. Te doy la honra y la gloria y te agradezco, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Hermana, una última pregunta. ¿Hay ángeles aquí? Claro, hermano, claro que sí hay ángeles, y uno está atrás de usted, hermano, ¿sí? Y está un ángel aquí escuchándonos desde el momento en que empezó usted a hablar, hermano. Amén. Cuando nosotros llegamos a su casa, hermano, estaba un ángel, fue el que nos recibió. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Sigamos activados en la fe y Dios bendiga a nuestra hermana Marcelina, y nos vemos en el siguiente video con otro mensaje de parte de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén.